Yo pasé por un lugar y había una noche verde, yo pasé por ahí y yo vi una persona revolcándose. Yo ese día como que cuando yo escuché eso, el corazón se me llenó de un temor. Hicimos la oración, que puso la mano sobre mí en mi cabeza, yo sentía que la cabeza se iba. Era un hombre que estaba lleno de Dios, un hombre que tú le veías rostro y tú le veías ese rostro así resplandeciente. Un hombre que ponía la mano y oraba por ti. Dios le revelaba muchísimas cosas, comenzaba a bautizar y a hacer cosas. Y oró por mí. Cuando oró me dijo, Dios te llama como profeta. Quizá en ese momento yo no entendía esto de que Dios me... Dios te bendiga. Hoy tenemos acá un joven que el cual damos fe y testimonio de que es una persona de Dios, el cual vamos a estar conociendo en esta plataforma. Dios te bendiga. Amén, amén. Quiero que te presente y que nos cuente un poco acerca de ti. Mi nombre es Stalin Jiménez, siervo del Señor Jesucristo. Es un privilegio poder estar aquí en esta entrevista para así estar conversando sobre algunas cosas con mi hermano Junior. Bien, Stalin Jiménez. Me gustaría, antes de comenzar, ¿quién era Stalin en el mundo antes de conocer al Señor? Bueno, en el mundo pudiéramos decir que no hay siempre las personas que estuvieron en el mundo, prácticamente la mayoría tienen una historia, tienen un testimonio. Todo el mundo tiene un testimonio, todo el mundo tiene una historia, sea buena, sea mala, sea pequeña, sea sencilla. Pero en cuanto a mi persona, no es, sí tengo algo, algunas cosas en el mundo, pero no es que tenga una gran trayectoria así, como porque no duré tanto tiempo en el mundo. Cuando yo tenía como 17 años o 18, no me recuerdo, yo sé que era un adolescente. Dios me llamó y me trajo al camino, cosa que prácticamente no pude como experimentar ese tanto tiempo como aquella persona que han durado muchísimo tiempo y que vivieron casi todo su tiempo de adolescencia y de juventud en el mundo. Yo prácticamente una gran parte de mi adolescencia y de mi juventud la experimenté aquí en el camino del Señor. Sí que prácticamente en ese poco de tiempo sí pudiera decir que tuve algunas cosas. Bien, dijiste algo que el cual me llamó la atención. Viniste a una etapa temprana, en tu adolescencia, pero ¿qué marcó a ese joven, a ese adolescente que pudo decir, wow, hasta aquí es mi tiempo de entregarme al Señor? ¿Qué te pasó? Bueno, yo creo que lo que me marcó a mí fue, yo siempre era una persona que, por así decirlo, tenía algún conocimiento de Dios, tenía fe, creía en Dios. Incluso las personas que están allá en el mundo son personas que a veces creen en ídolos, en cosas. Yo, antes de ser cristiano, yo no creía en nada de eso. O sea, no creía no porque no tienen ningún poder, sino que no tenía mi fe en eso. Las cosas, por ejemplo, de Nochevela. Cuando yo veía eso, yo como que rechazaba eso. En una ocasión yo pasé por un lugar y había una Nochevela y yo pasé por ahí y yo vi una persona revolcándose. Eh, Esas personas que se revuelcan, uno ahora sabe que son gente que están endemoniadas. Yo nada más pasé por ahí, mire, pero yo ni siquiera o sea, era una persona que como que tenía, como parece ser como que ya Dios tenía un señalamiento, una marca sobre mi persona. Entonces, mi conversión nace eh, producto de una actividad que fue realizada en la calle General Rodríguez Reyes, de aquí de la Mata de Falcán. Esa actividad fue realizada eh, cerca donde este regidor, no sé si ahora es, pero yo sé que en un tiempo fue José Palito. Él se realizó una campaña evangelística que hizo el pastor Jason. Y ahí estaba un evangelista predicando, conocido como, se le apodaba La Guinea, le llamaban Marcelino, pero le decían La Guinea por una trayectoria, un asunto que tenía, o sea, cómo era su vida en el mundo. Y ese día estaba esa campaña ahí, estaban predicando y estaban predicando. Yo me acerqué de lejos, ni siquiera fui allá. Y él estaba predicando y estaba haciendo el llamado y aquello. Yo creo que en una ocasión él habló como de la muerte. Creo que fue como que la muerte, habían gente que se iban a morir y como que la muerte. Yo ese día como que cuando yo escuché eso, el corazón se me llenó de un temor. Aunque ya unos días antes, ya en mi corazón o en mi mente estaba la idea de que yo
me iba a arrepentir, me iba a convertir. Yo iba a un lugar por ahí cerca, siempre a jugar domino, y ya yo iba a ese lugar que me sentaban, que no estaba yendo a una iglesia, y yo estaba diciendo a la gente que estaba ahí, yo me voy a convertir. Y a partir de ese día, eso entró en mi corazón. No fue algo que yo lo pensé, no fue algo que yo lo tenía analizado, no fue algo que lo tenía de que planeado, que no fue algo que yo dije, bueno, en este tiempo, por tal tiempo, yo voy por una iglesia. Quizás era lo más lejos que yo tenía, pero como dicen por ahí, era lo que estaba más cerca. O sea que a veces lo que tú tienes más lejos, como dicen por ahí, es lo que está más cerca de ti. Y yo a partir de ese momento comenzó eso en mí, hasta que un día dije, me voy para una iglesia. No fue de que alguien me buscó, que alguien me predicó. Fue fue una obra directamente de Dios en mi corazón. Una obra que yo no me pude resistir. Fue una obra como de algo que surgió, nació en mi corazón, que ya yo no podía estar en el mundo. Fue como que Dios dijo, el tiempo tuyo en el mundo se terminó, el tiempo en el mundo tuyo se acabó. Dios mío. Ya tú no vas a continuar más tiempo en el mundo, hasta hoy es. Y yo tomé la decisión. Trabajaba en una panadería y hablé con alguien que trabajaba allá. En ese tiempo yo era el viralata en la panadería, y el viralata se refiere a la persona que le pasaba la lata o la bandeja, por así decirlo, al hornero a que la entre en el horno. Eso se llamaba. Yo hablé, él era cristiano, y un día fui a su casa y le dije, quiero convertirme, quiero hacer la oración. Dios mío. Y ese día él oró por mí, era un hombre que estaba lleno de Dios. Yo recuerdo que ese día, cuando hicimos la oración, que puso la mano sobre mí en mi cabeza, yo sentía que la cabeza se me iba a romper. Era un hombre que estaba lleno de Dios, era un hombre que tú le veías rostro, y tú le veías ese rostro así resplandeciente. Era un hombre que Amén. Él está hoy en el mundo, pero yo estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Yo uso a esa persona como puente para que tú hoy en día estés acá predicando el evangelio. Me gustaría saber cuál es tu llamado. ¿Eres pastor, evangelista, profeta, apóstol? Cuéntame acerca de tu ministerio. Bueno, el llamado mío, cuando yo comencé en el evangelio, prácticamente yo no entré de que buscando llamado, ministerio. Yo vine aquí porque Dios me llamó. Yo lo que estaba era en buscar a Dios, en seguir a Dios, seguir los caminos de Dios. Y un día un profeta llegó, yo era nuevo creyente, conocido como, digo un profeta porque así uno le decía en ese tiempo, que ahora es una persona que está pastoreando. Y era un hombre que Dios lo usaba de una forma extraordinaria, un hombre que te ponía la mano y oraba por ti, y Dios le revelaba muchísimas cosas y comenzaba a profetizarte, a decirte cosas. Y ese día él estaba predicando, creo que era, no sé si era donde el pastor Jason o en el Alta de Salvación. Yo creo que era donde el pastor Jason. Se llama César Guava. Y ese hombre oró por varios de nosotros. Yo era nuevo creyente, creo que no estaba ni siquiera bautizado. Y oró por mí. Cuando oró, me dijo, Dios te llama como profeta. Quizá en ese momento yo no entendí eso de que Dios me llama como profeta. Pero después yo lo que hice fue que me fui a un monte, me metí 2 días de ayuno y oración, buscando una confirmación de ese ministerio. Y no olvido eso, quizá yo no hablo mucho de eso, pero no lo olvido. Lo que después yo salí de los 2 días de ayuno, salí un viernes, entonces el sábado fui a un retiro que se daba en ese monte, en ese lugar. Y había un pastor que se llama el pastor Abel, pastor de San Juan, no sé, tengo tiempo que no sé de hombre que Dios lo usaba de una forma extraordinaria. Y subí a la cumbre del monte, y allá estaba ese hombre profetizando. Y yo vi ese día maravilla, vi cosas que no olvido. Vi gente endemoniada, se libre, vi gente recibir el Espíritu Santo. Vi muchísimas cosas. Y él me vio. Y cuando me vio, me dio la misma profecía, aunque con cosas diferentes, que ya el hombre me hubiese profetizado, el que pastor hoy se salvaba. Me dijo, Dios te llama como profeta de naciones. Y me dijo, viene una unción sobre ti. Cuando él me dijo así, que hay una unción sobre mí, digo una unción en ese tiempo pero prácticamente fue el Espíritu Santo, que la unción es el mismo Espíritu. Cayó sobre mí, yo era nuevo y caí sentado, yo me recuerdo como ahora. Y en ese momento, la primera experiencia que tuve, vi un ángel delante de mí. Yo nunca he predicado ni he hablado de eso, pero un ángel. vi un ángel. ¿Tú viste un ángel de Dios? Vi un ángel. Dios mío.
Increíble. Yo vi un ángel en ese momento y era blanco y veía cómo movía la sangre, estaba delante de mí. Fue algo Dios. extraordinario. Yo no he predicado, casi nunca nadie me ha escuchado hablando de eso, de que esa experiencia que vi, pero sí, esa fue una experiencia. Entonces, a partir de ese momento ya yo hubiese entendido, después Dios comenzó a manifestarse a mi vida. Después yo entendí lo de profeta. Profeta significa proclamar, el que anuncia. Cuando tú predicas, cuando tú anuncias, tú estás haciendo la función de un profeta, porque era lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, a partir de ese momento yo comencé a entender cuál fue mi llamado. Después Dios fue tratando conmigo. Yo te llamo como evangelista, yo te llamo como aquello, y yo fui entendiendo, a pesar de la profecía, fue algo que yo comencé a sentir, porque el llamado primero comienza, no es únicamente por la profecía. El llamado es algo que tú tienes que sentirlo. O sea, tú tienes que sentirlo. No basta con una profecía, porque te pueden dar una profecía y quizás tú no lo tengas, pero es que tú sientas eso. O sea que una persona que siente un ejemplo pastoral por sentir que quiere pastorear puede ser pastor. Una persona que quiera profetizar por sentir que quiere profetizar debe profetizar o tiene el don de No, en ese profeta. sentido Okay. no, No, porque porque tú estás hablando, yo quiero que tú me expliques eso, porque si es por sentir, entonces cualquier persona se puede enganchar. Entonces, una persona que tenga el sentir de profetizar o de pastorear puede ser pastor, profeta. Okay. no, en ese caso es diferente, porque el Detállame asunto eso ahí. en cuanto al llamado, que es algo que tú tienes que sentirlo. No, o sea, no estoy hablando específicamente de un sentimiento o de una emoción que tú Exacto. puedes sentir, porque emociones todos sentimos, a veces yo puedo sentir esto, aquello, los otros. No estoy hablando, cuando hablo de ese sentir, estoy hablando de algo espiritual, estoy hablando de algo interno, estoy hablando de una pasión, estoy hablando, por ejemplo, tú tienes llamado como predicador, como enseñador de la palabra. Internamente tú tienes que sentir la pasión. La pasión por la palabra, la pasión por enseñar la palabra, la pasión por escudriñar la palabra, la pasión por conocer la palabra. O sea, hablo de eso, de algo interno, de algo que tiene que ver un sentir espiritual, no un sentimiento físico, porque esos sentimientos físicos a veces nos engañan. Podemos sentir algo y quizá no. Hoy en día hay mucha gente que siente cosas, pero no es la voluntad de Dios, porque eso puede confundir. Amén. Entonces, tu llamado exactamente es profeta o evangelista. No, O una persona puede tener los dos dones, una persona puede tener más de un ministerio. más de un ministerio. Puede tener Perfecto, más. pero tú eres evangelista, profeta o tienes los dos. Yo no digo que soy profeta, porque ya el asunto de profeta es algo un poco Sí, delicado. pero ¿cuál es tu llamado Mi exactamente? llamado es evangelista, enseñador, evangelista maestro. Bien, esta pregunta me surge porque yo quiero conocer si tú tienes conocimiento de esta pregunta que te voy a hacer. Tú eres un evangelista de Dios y tú eres una persona aprobada por Dios. ¿Cómo una persona aprobada por Dios en un ministerio, en un don, se da de cuenta o percibe que hay una persona que está ejerciendo un llamado que no lo tiene? Lo primero es que Por hay una... ejemplo, disculpa, por ejemplo, si tú eres evangelista, ¿tú puedes identificar a un falso evangelista? Sí, yo puedo identificarlo. ¿Cómo se identifica un falso evangelista? La primera razón cómo se identifica un falso evangelista es por lo que enseña, por lo que predica, por lo que proclama. Esa es igual que los falsos profetas, los falsos maestros. O sea, cómo tú te das cuenta que alguien es un falso maestro por lo que enseña. Y a la luz de la palabra, cuando tú ves que alguien enseña algo que está fuera de la palabra, cuando tú ves a alguien que se autodenomina evangelista, pero no predica el evangelio, evangelista, es evangelizar, es anunciar. La función del evangelista es anunciar la palabra, anunciar el evangelio. Felipe era un evangelista, habla la Biblia en el libro de los Hechos, y dice que Felipe comenzó a proclamar y a predicar el evangelio, la buena nueva de salvación. Amén. Entonces, un evangelista puede discernir con facilidad cuando hay una persona que no lo es, pero que está enganchada en el ministerio. Sí, eso el evangelista tú puedes discernirlo, porque lo que pasa es que el ministerio evangelístico, cuando Dios te lo da, Escuche, es un ministerio que Dios no te lo da incompleto, es un ministerio que Dios te lo da completo. Dios te da el ministerio, pero te da el Espíritu. En la misma vez, el Espíritu Santo te capacita, te da una visión,
cosmovisión, un discernimiento espiritual para que tú puedas ver cosas, incluso que otra gente no puede ver. No es porque tú eres mejor, sino porque Dios te ha llamado para ese llamado, para ese ministerio. Entonces Dios te capacita para que tú puedas identificar cuando una persona es evangelista, es maestro, cualquier área que pueda identificar y pueda decirlo. Primero la puedes identificar al luz de la palabra y es como que Dios te da una convicción. Incluso te da una convicción de tu poder saber cuando una persona tiene un don o cuando no lo tiene. No tiene que ser don nada más de predicación o de evangelista, hasta un don de cántico. El que evangelista verdaderamente y que está aprobado tiene el Espíritu de Dios. Incluso cuando una gente canta, él sabe y se da cuenta y él sabe si esa persona tiene don o no lo tiene. Él sabe la persona que se enganchan y la persona que no se enganchan. Él sabe la persona que sí Dios llamó y que Dios no llamó. No es porque hay una voz audible que le está diciendo, mira, fulano no lo es, no es por una convicción espiritual que Dios te da a través del mismo espíritu, que tú puedes discernirlo. Es algo que no hay manera humanamente de cómo tú poder explicarle a la gente, porque la gente no lo va a poder entender, porque solamente lo pueden entender aquellos que son evangelistas verdaderamente y que han sido capacitados, porque es algo que tú puedes ver que tú no tienes una forma como de tú explicarlo y decirlo, yo lo vi de esta forma, pero tú si lo ves y lo percibes es real, de que lo ves y lo percibes es real. Bien, una pregunta muy inquietante. Tú siendo evangelista, ejerciendo lo que es este ministerio, ¿alguna vez alguien te ha humillado, te ha despreciado? Normalmente yo creo que es una pregunta que si se le hicieran a cualquiera que sea evangelista o predicador, yo creo que respondería lo mismo que yo voy a responder ahora. Es algo de la humillación y del desprecio, es algo que prácticamente ocurre con toda aquella persona que Dios llama, toda aquella persona que tiene un llamado, un ministerio, porque es algo incluso que bíblico, el mismo Jesús, los profetas fueron gente que fueron rechazados, que fueron humillados. ¿Por qué? Porque van a haber personas que van a creer en tu llamado. Pero dentro de la iglesia, Sí, dentro de la iglesia. sucede esto dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Humillación a un ministro de Dios. Sí, afuera, porque afuera Wow, no, porque el que de afuera no sabe, no entiende esto aquí. Pero aquí adentro sí, porque hay gente que no va a aceptar tu llamado, no va a creer en tu llamado. Hay gente que no va a apoyar tu llamado y hay gente que va a estar incluso en contra. Es más, hay gente que va a sentir envidia. Es algo que está bíblico, es bíblico, porque cuando pasó lo que pasó entre Saúl y David, que después que la victoria la estaban proclamando y que David mató a su miles, Saúl mató a su miles y David a sus 10,000, Saúl se levanta y dice, pero solamente le falta que le den el reino. Y se levanta un celo y quiere matar a David. Pero no es porque David le hizo nada, no es porque David está en contra del rey, no es porque David habla del rey, sino es por la victoria. O sea que hay personas que aquí por la victoria, por las cosas que Dios hace contigo, gente que quizás tú nunca le ha hecho nada, te van a humillar, te van a despreciar, se van a levantar en tu contra. Pero todo eso es parte de eso, todas esas cosas son confirmación de que tú tienes el llamado. Es una confirmación, Dios te está confirmando que sí tú tienes el llamado y a la misma vez Dios está permitiendo eso para probarte, para formar tu carácter, para que tú puedas, en esas áreas, tú puedas ser una persona no neutral ni sentimental. Porque el evangelista o el hombre de Dios que Dios llama no puede ser ni sentimental ni neutral. Porque cuando tú eres sentimental, ante la humillación, el levantamiento, la calumnia, lo que va a hacer que tú te vas a detener, te va a devolver, te va a descarriar y no va a cumplir con el propósito que Dios tiene. Entonces Amén. Dios permite esa cosa para Dios formar tu carácter, prepararte, porque haya grandes escenarios y a grandes posiciones que Dios te va a llevar, que eso va a pasar, pero que cuando pase ya tú estarás preparado, o sea, eso no te va a afectar, porque es algo que Dios, en lo cual Dios te capacita y te prepara.